Les damos la bienvenida a una nueva edición de La Ribera Televisión. Como cada semana los invitamos a hacer un recorrido por el interior de la provincia de Córdoba, con sede y eje de trabajo en la capital alterna de la provincia de Río Cuarto, haciendo precisamente una referencia a las principales actividades institucionales que van aconteciendo en este sector de la provincia. Auspician esta emisión de La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto, Consejo Deliberante de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto. Asumió la nueva conducción del Colegio de Abogados de Río Cuarto. Estuvimos hablando con el titular de esa comisión directiva, Alberto Fernández. Él nos estuvo comentando aspectos vinculados con este nuevo rumbo que está teniendo ese trabajo gremial y, por supuesto, analizando las distintas vicisitudes y problemáticas que se van sucediendo en el ejercicio de la profesión, pero también en el ámbito de los tribunales locales y provinciales. El Colegio de Abogados de Río Cuarto, renovado comisión directiva. Alberto Fernández es el nuevo presidente, que conduce un equipo de trabajo integrado por reconocidos y jóvenes profesionales matriculados de nuestra ciudad y de la región. Lo convocamos porque, primero, conocer detalles de por dónde va a ir el derrotero de esta nueva gestión, que ya hace unos meses está conduciendo, y después, por otro lado, hacer un análisis de la realidad de la institución del Colegio de Abogados, los distintos lineamientos. Son tiempos donde ha tenido exposición respecto de fijar alguna mirada y alguna idear en función de la problemática por la que atraviesan los trabajadores que realizan sus tareas en el ámbito de los tribunales. Complejidades que tienen que ver con tiempos de crisis, imagina uno. Primera entrevista que nos permitimos mutuamente, Alberto, así que gracias por estar en nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación. Un Eh, gusto. Arrancás una conducción con un equipo potente, ¿no? Te acompaña Claudia Bringas en la comisión directiva, entre otros, una persona que tiene un potencial, una mirada y una intención de trabajo que implica una fortaleza muy importante. Sí, hemos formado, me parece, un muy lindo equipo de trabajo. Hace ya 3 meses que asumimos y bueno, estamos trabajando frente a muchos desafíos que tenemos, propio, como bien decía usted, de épocas de crisis, pero bueno, estamos contentos con la tarea que estamos llevando adelante, estamos entusiasmados y bueno, estamos afrontando estos retos que tenemos por delante. ¿Te imaginabas tanta exposición en 90 días? Porque has tenido una presencia muy No, importante y el no, requerimiento de todos los no, medios. no me imaginaba, pero bueno, es natural, también es una institución, el Colegio de Abogados, que le tengo mucho cariño y además me parece que es una institución en la ciudad con alguna importancia, con algún prestigio, precisamente porque es muy antiguo, hace más de 100 años que fue fundado el colegio y siempre ha tenido una postura muy propositiva frente a la ciudadanía en el sentido de trabajar permanentemente para defender los derechos, para defender las libertades, para defender la democracia, para mejorar el servicio de justicia. Tengo que una institución que es útil para la ciudad. Y bueno, eh, todos los integrantes del directorio lo vivimos con ese orgullo, ¿no es cierto? Y por eso también el compromiso y el trabajo. Además con una dinámica puertas adentro que es muy interesante, ya sea desde la reforma de la estructura edilicia, con alguna propuesta que no sé si ya se concretó, pero que iban en avances hasta la posibilidad de la movilidad con ascensor adentro de un edificio que necesitaba una transformación, como también con el predio, la dinámica de trabajo de distintas comisiones, herramientas que le brindan a la matrícula. Hay una dinámica muy importante. Sí, lo que es el edificio de- del colegio, aquí en calle Alvear, al 900, ya antes de que asuma la actual comisión directiva,
se inauguró el ascensor, que fue una obra muy importante que permite la accesibilidad para aquellas personas con dificultades para subir la escalera y poder acceder al salón Dalmacio Vélez Sarsfield, que es el auditorio del colegio, donde se llevan a cabo todos los cursos, seminarios, los actos institucionales, la jura de las matrículas. Ahora también tenemos en vista un posible llamado a concurso de anteproyectos, que lo haríamos en conjunto con el Colegio de Arquitectos, para que los distintos matriculados en el Colegio de Arquitectos local tengan la posibilidad de presentar un anteproyecto de reforma y modificación de las instalaciones para darle mayor funcionalidad, para ampliarlas. Ampliarlas porque la matrícula ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Hoy creo que hay más de 1.700 matriculados activos. Así que bueno, eso es algo que lo va a decidir la asamblea de los colegiados, que se va a desarrollar en el mes de agosto, y si bueno, y todos los colegiados están de acuerdo, es muy probable que avancemos con ese concurso de anteproyectos. En lo que es la quinta, bueno, realmente da mucho gusto ir a la quinta, está muy linda. Los que hacen deporte, los que practican deporte, permanentemente señalan la cancha de fútbol, que está muy linda, la sembramos todos los años, así que bueno, se le da mucha importancia a eso, y bueno, y después también tenemos toda la parte gremial, institucional y política que lleva adelante el colegio, que también es importante y nos lleva mucho trabajo, mucho debate. Y bueno, y en diversos temas hemos adoptado algunas posturas que nos parece que son las que tiene que adoptar el colegio. En esa cuestión gremial, ¿por dónde va la mirada que tiene la matrícula? ¿Hay algunas posiciones, algunas cuestiones que son requeridas, que son planteadas? ¿Qué es lo que están observando como institución? Y, por ejemplo, tenemos lo que es la cuestión gremial, lo que es defensa de los honorarios, controlar que se aplique de manera estricta el código arancelario, que no haya regulaciones por debajo de los mínimos que establece el código arancelario, que es una ley provincial. También hacemos un seguimiento de que es las incumbencias profesionales. Defendemos las incumbencias profesionales, siempre desde la convicción de que el rol del abogado en determinadas cuestiones es fundamental para que se respeten los derechos, para que haya una garantía de equidad y de justicia en distintas cuestiones que deben ser abordadas, y que por ahí algunos quizás con una posición diferente o sin el conocimiento necesario, plantean que podría hacerse sin la participación de abogados. Bueno, eso nosotros tenemos un posicionamiento muy sólido, muy firme, de defensa de lo que son las incumbencias del abogado en esas cuestiones. Marcos Curleto es el titular de la Unión Cívica Radical en Río Cuarto. En este contexto estuvimos analizando con esta autoridad partidaria aspectos vinculados con la vida interna del centenario partido de la provincia de Córdoba, que está renovando autoridades y está en el medio de un proceso judicializado para renovar nuevas autoridades con una mirada muy clara, muy puntual respecto de los posicionamientos que al menos desde este distrito están fijando para todo el ámbito de la provincia. La Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba está transitando un momento que es emblemático, puede ser un momento bisagra en el proceso de renovación de autoridades, pero también con miras a lo que viene con la expectativa de las elecciones del 2027, la construcción de frentes electorales, las posiciones de algunos sectores que son claras, concretas, y los escenarios que nos presentan miradas diferentes.
lo que acontece en Río Cuarto es algo que por ahí se sale del molde de lo que estamos acostumbrados porque han fijado una posición partidaria muy firme y en ese contexto le invitamos a Marcos Curleto para que nos ayude a entender por dónde va este proceso de elecciones internas. ¿Ese es el objetivo final? Bueno, a ver, eso es la naturaleza que tiene un partido como el nuestro y que además fijan las leyes electorales en la provincia y a las cuales se ajusta la carta orgánica que marca el funcionamiento del partido. Tocaba renovar, quienes somos autoridades sabíamos que en septiembre de este año tocaba un proceso de renovación. Hubo un sector mayoritario del oficialismo provincial que planteó una opción de una prórroga, algo que nosotros entendíamos que iba a contramano no solo del espíritu democrático y de participación del partido, sino también de las reglas de juego que están establecidas. Y habíamos planteado claramente desde Río Cuarto que nos parecía que lo lógico era que se convocara, que se disparara el proceso del cronograma electoral y que en todo caso se hicieran los esfuerzos, como se han hecho en otras oportunidades, para encontrar acuerdos y una lista de unidad, si ese era el objetivo de la mayoría de los sectores. Bueno, finalmente la prórroga no se dio, se aprobó un cronograma, ahora hay que ver porque bueno, ha habido un fallo ahí de la justicia por un detalle en el cronograma que plantean una diferencia de plazos, que bueno, entiendo que en estos días se estará resolviendo en Córdoba cómo se readecua el cronograma. Y habrá que ver si hay voluntad o no de disputar espacios, perfiles, incluso hasta perfiles de alianza futuro, pensando en el 2027, que están sobre la mesa y sobre las cuales nosotros en Río Cuarto, no digo unánime, pero mayoritariamente también el año pasado lo planteamos. La dirigencia de la ciudad no coincide con el planteo de algunos referentes provinciales de ir a una alianza con la Libertad Avanza. Nos parece que hay que recuperar identidad propia partidaria, que tenemos poco que ver con esa fuerza política. Y que en todo caso, bueno, si hubiera alguna garantía de un programa de gobierno y que esa potencial alianza sea además con otro sector y la lidera el radicalismo, bueno, será una cuestión a discutir. Pero a priori como está planteado y por cómo se dan los debates por estos días, es como ir a acompañar una fuerza con la que no tenemos nada que ver y con la que la verdad que nosotros hemos sido muy claros en la ciudad, no nos identificamos y nos parece que está muy lejos de la historia y de los principios que defendemos desde siempre en la Unión Cívica Radical. Así que bueno, habrá que ver. En Río Cuarto entiendo que hay mucha vocación de diálogo entre los distintos sectores y probablemente, aunque esté convocada la interna, haya esfuerzos para tratar de repetir la historia de 2 años atrás, donde hubo listas de unidad de los 3 circuitos de la ciudad y se pudo avanzar y trabajar sin ningún inconveniente. Esto no... Primero va a contrapelo de lo que es la característica de la historia del radicalismo, ¿no? Una vez un dirigente radical muy conocido, no lo vamos a dar nombre porque es una situación muy personal, se encontró con 2 correligionarios y dice, estamos listos para hacer una interna, eran 3. Ahora resulta que en un escenario donde existe la posibilidad de que se diriman distintas posiciones, pero además una construcción de sectores internos, no se ponen de acuerdo, se genera un desgaste sobre las figuras de los principales dirigentes, porque el candidato que encabezaba la situación en el ámbito provincial era el intendente de Río Tercero, el más importante que tienen. Ferrer es una figura con mucha expectativa en el escenario provincial. Digo, ahora ya no es más Ferrer, ahora es Matías Gosdenovich. Están jugando, me parece que están jugando con fuego, ¿no? Situaciones evitables, me parece. Yo digo que a veces se fuerzan situaciones que hacen más daño o el remedio que se intenta aplicar a una supuesta enfermedad hace más daño que la enfermedad en sí o de enfrentar determinadas situaciones. Entonces, ya el año pasado, cuando desde el oficialismo partidario se insistió por vía de espacios del Congreso y demás, no dar lugar a una disputa para ver quiénes eran los candidatos a diputados y bueno, terminamos con una situación muy triste que fue la judicialización, la suspensión finalmente de la interna porque Del Oreo se bajó. Creo que nadie puede discutir que quizá a priori para el común de la gente, además que en definitiva la que va y vota, el candidato más natural del radicalismo era Del Oreo y sin embargo por no dar o no habilitarle espacio a una discusión o a una disputa, terminó privándose él mismo de ser candidato. Bueno, y puso una situación compleja al partido, entonces hay responsabilidades compartidas, ¿no?, de toda la dirigencia.
Nosotros tenemos una situación en la que yo la verdad estoy muy contento que estos 2 años, en un contexto muy difícil, pudimos en la ciudad de Río Cuarto articular desde la dificultad, desde la escasez de recursos, de vocación de participación, en un contexto muy adverso para el radicalismo, trabajar institucionalmente muy bien, sacar posiciones políticas, hacer reuniones, convocar a la gente, arreglar el comité. Bueno, ¿eso alcanza? No, claramente no. Lo que uno quiere es competir y ser una alternativa de gobierno en todos los ámbitos del Estado. Pero bueno, lo que nos queda más cerca es lo local, así que también hemos puesto más el esfuerzo ahí y vamos a tratar de en esa lógica, ahora que está disparado el cronograma electoral, que vendría este proceso, o bien de tener lista de unidad o bien de tener una interna ordenada que nos garantice un vínculo de diálogo y de construcción a futuro, pensando en la meta que tiene el radicalismo de Río Cuarto, que la número 1 es la intendencia del 2028, generar una alternativa ahí, tener un candidato radical con posibilidad de encabezar un frente y de dar pelea por volver al gobierno de la ciudad. Y después tenemos el aporte que podamos en lo provincial, y ahí, obviamente, que si hay un escenario de interna, veremos cada sector donde se siente más cómodo acompañando. Uno intuye que si hubiera 2 opciones, una más en la estrategia de ir con Libertad Avanza y otra que se diferencia de eso, es más probable que varios de los sectores de la ciudad acompañen esa segunda alternativa. Pero bueno, está todo por verse, digamos, y la verdad que lo que ayuda a que se dispare un proceso electoral interno, que es la lógica, que es la democracia interna, que participan los afiliados, es que obliga a los dirigentes a juntarse. Que a veces eso es algo que se ha perdido con todo esto de tratar de evitar los procesos, de esquivar las internas y demás, y bueno, 2 o 3 dirigentes se hablan por teléfono y resuelven. Cuando ya está disparado y hay una posibilidad de competencia real, obliga a que visites el interior, de que vayas a los pueblos, que llames a los dirigentes que tenías abandonados en los distintos circuitos. Bueno, ojalá que sirva para eso, para fortalecer el diálogo, y si hay que votar, se votará, y no, es parte de nuestra historia, y además algo de lo que nos sentimos orgullosos. El radicalismo, un montón de oportunidades, ha vuelto a respirar y se ha fortalecido a partir de dar esas disputas internas desde el voto. Después hay que tratar de que no sea destructivo, ¿no? De que puedan compararse matices, ideas, perfiles, norte político, y que tratemos de estar todos con los pies en el mismo plato, porque en definitiva eso es lo que fortalece también cualquier potencialidad electoral del partido. ¿Qué buscas cuando necesitas un abogado? ¿Respuestas técnicas o soluciones concretas? Soy Gustavo Matías Terzaga, titular del estudio jurídico Terzaga y Asociados. Hace más de 50 años que caminamos junto a los vecinos, trabajadores y empresas de Río Cuarto y la región. Medio siglo de trayectoria no es solo un número, es el reflejo de un compromiso intacto con cada cliente, porque entendemos que detrás de cada caso hay una persona buscando tranquilidad. Nos especializamos en derecho civil y comercial, en derecho laboral, en derecho de familia, derecho sucesorio, concursos y quiebras, daños y perjuicios y accidentes de tránsito. Combinamos el conocimiento técnico con lo que más importa, la confianza y la cercanía.
El primer destino para tu vehículo es nuestro local. Te esperamos en Monza y Spinella para que aproveches los mejores neumáticos Bridgestone y Firestone y los mejores repuestos de tren delantero Corben junto a una amplia gama de servicios. Disfruta con seguridad y ahorrá. Te esperamos en Avenida Sabatini 2070, Monza y Spinella SRL. En Grupo Clínica Regional del Sur pensamos en vos y en tu familia desde hace más de 80 años. Por eso te ofrecemos nuestro servicio de control médico integral, con todos tus estudios y chequeos en una mañana. Además, disponemos de equipamiento de última generación que permite realizar diagnósticos precisos y cirugías de avanzada. Pero también pensamos en tu empresa y te ofrecemos nuestro servicio de medicina del trabajo, con planes a tu medida. Juliano Adrover integra la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Río Cuarto. Se están realizando distintas actividades que involucran la promoción de emprendedores, la articulación con las startups de nuestra ciudad, también todo lo que tiene que ver con la actividad que involucra el deporte, el turismo, la recreación, la cultura en nuestra ciudad. Una dinámica de una secretaría que impone una agenda que tiene mucho impacto en lo económico, pero también en la diversidad de propuestas que van sucediendo en nuestra ciudad. De esto estuvimos hablando. El desarrollo económico en Río Cuarto tiene un ámbito, y la promoción social, que ha determinado esta gestión municipal con un rol que realmente ocupa una dinámica de acciones y un norte que define precisamente por dónde es el futuro de Río Cuarto. Al menos en la teoría, cuando se hicieron los anuncios, todos entendíamos que se estaba priorizando uno de los ejes más importantes de la ciudad, donde los servicios fundamentalmente tenían que ver con una potencialidad a la que se le quería dar. El coordinador del área es Juliano Adrover, un amigo de la casa con quien tenemos años de trabajo y de experiencia con el multimedio y desde la actividad empresarial privada de él, pero ahora estás en el ámbito de la Secretaría con un rol importante y un compromiso importante. Esto de verte tanto en la actividad privada y ahora articulando lo público y lo privado con este nivel de responsabilidad, entiendo que debe ser tu mayor desafío y eso que tuviste unos cuantos. Sí, Gustavo, bueno, es un desafío muy interesante acompañar a Federico García, acompañar a ser parte del equipo también de Guillermo. Creo que hemos podido compartir un montón de miradas con lo que entendemos que podemos aportar al desarrollo económico de la ciudad. Venimos de nuestra mirada tal vez más privada, empresarial, y un recorrido institucional que nos dio un montón de herramientas para entender un poco hacia dónde queremos ir. Y bueno, hoy podemos plasmarlo con distintas actividades y la verdad que es un desafío, pero un orgullo también muy, muy importante, muy interesante. Las áreas son muchas, porque hablamos de desarrollo económico y promoción social. Lo del desarrollo económico, verdadero desafío. Lo de promoción social, estamos viviendo momentos que realmente generan una demanda importante con políticas y definiciones concretas, donde vemos las dos caras de Río Cuarto, ¿no? Los dos matices. Sí, nosotros en este caso nos toca abordar, digamos, esto de la promoción local desde el punto de vista de generar movimiento y actividades que, bueno, que derramen, digamos, una mejora económica en la ciudad. En eso tratamos de trabajar con un concepto de Río Cuarto como una ciudad de evento, una ciudad de
de turismo de reuniones, digamos, una ciudad que genere actividades que atraigan al público de la zona, que atraigan a visitantes, que eso genere un movimiento en los distintos fines de semana y que eso después trascienda también la actividad semanal para que movilice sobre todo áreas hoteleras, gastronómicas, de esparcimiento, entretenimiento y sobre todo culturales que se pongan en valor, que es un poco nuestra forma o desde nuestra mirada de la Secretaría de poder aportar a la mejora de la ciudad. Cuando ponemos todo esto sobre la mesa y hablamos de Río Cuarto como vinculada con esta economía naranja, con esta predisposición a ser una ciudad receptiva y que cuando hablamos de jornadas de eventos, por ahí yo creo que todavía no lo terminamos de potenciar y de reconocer y abrazar como comunidad, porque el simple hecho de haber pasado por el autódromo hace un par de fines de semana y ver de qué manera se había generado esos niveles de convocatorias, como con el resto de lo que se va proponiendo en materia de desarrollo de actividades, es precisamente una salida impresionante de lo que tiene que ver con nuestra economía y con nuestro crecimiento como ciudad. Sí, hoy tenemos una agenda muy interesante en términos culturales y en términos deportivos y cada vez va avanzando hacia un nivel, digamos, muy interesante. Esto del autódromo, lo que va a ser la visita del TC en el mes de noviembre, lo que es estudiantes jugando en primera y trayendo delegaciones de los equipos más importantes del país. Se empieza a trascender, digamos, una serie de eventos culturales también que empieza a tener impacto. El año pasado tuvimos grandes eventos de más de 10.000 personas. La ciudad empieza a tomar, digamos, este foco de una ciudad atractiva para eventos de esta magnitud que obviamente traen atrás un movimiento económico muy interesante que deja realmente recursos en la ciudad en una cuantiosa cantidad y a todo eso le sumamos también una mirada que tiene que ver, sobre todo en el ámbito empresarial, de dos líneas de trabajo muy importantes que tiene que ver con impulsar a las empresas para que exporten sus servicios, en esto de acompañar a las empresas en las misiones comerciales, como estuvimos en Chile. Vamos a volver a Chile con otro sector que es nutrición animal. Estamos trabajando con una mirada puesta en los dos grandes polos industriales que va a tener nuestro país, como es Vaca Muerta y como es San Juan, con la minería, y poder acompañar a que las empresas también produzcan actividades y negocios, digamos, en esos polos para ampliar su capacidad operativa en la ciudad y acompañar a las empresas de afuera que puedan instalarse en la ciudad. Toda una logística, ¿no? Y además una energía puesta para lograr cada uno de esos objetivos. El primer intercambio con Chile fue altamente exitoso, pero además el post generó unidades de negocios y oportunidades para el empresariado que son muy, muy fuertes. Eso empuja a ese primer ecosistema que sale afuera a encontrar que los productos de Río Cuarto tienen posibilidad de ser vendidos en el mundo. Eso es una corroboración que ya la tenemos clara. Ahora hay que impulsar a las empresas que se animen a salir. Hay distintos, como todo, tenemos sectores que son mucho más pujantes. Alimento y bebida, nutrición animal son tal vez nuestras naves insignias, pero hay un montón de sectores que hoy tienen muy buena desarrollo en la ciudad, todo el sector energético, el sector agroindustrial, el comercio y servicios sigue siendo una ciudad de referencia de todo el sur de Córdoba e incluso de provincias vecinas en ese ámbito. La economía y conocimiento cada vez toma mucho mayor protagonismo. Tenemos pronto la semana Actech, una vinculación de tecnología con el agro fundamental en nuestra zona y que tiene una relevancia importante y que hoy la verdad que vemos que hay empresas que han estado creciendo, empresas que se están instalando también en mercados como el Estados Unidos. No, la verdad que Río Cuarto tiene una serie de sectores empresariales industriales, lo cultural está creciendo, la verdad que nos enorgullece. Hace un tiempito hubo un ranking de ciudades donde nos ponía muy bien ubicados y la verdad que es una corroboración, digamos, fáctica y objetiva de que la ciudad de Río Cuarto, la verdad que tiene mucho para ofrecer y que la tenemos que valorar como tal. La tenemos que valorar, la tenemos que considerar, pero fundamentalmente la tenemos que conocer, porque si no la conocemos, lo anterior es bastante complejo que suceda. La comunidad, la ciudadanía, todo el tejido institucional, acompañando este proceso, lo dinamiza. Tal vez somos más críticos como riocuartenses de nosotros mismos de lo que lo somos con los extranjeros, pero empiezan a aparecer, como decimos, estas cuestiones objetivas donde realmente nos dan cuenta de que cuando alguien nos mira de afuera, pone en valor un montón de ecosistemas locales
que tienen otra trascendencia y que comparativamente con las ciudades con las cuales podríamos tener una especie de partido, digamos, equilibrado, tenemos todavía muchas ventajas para ofrecer en todo este camino de la 158, digamos, comparado con Villa Mercedes, con Villa María, con San Francisco y con todas las ciudades intermedias de nuestro país. En este nivel de 200.000 habitantes tenemos una potencia impresionante, un ecosistema académico de más de 8 universidades, más de 27.000 estudiantes activos, sectores pujantes como la agroindustria, la energía, la economía de conocimiento, el comercio, el servicio, una ciudad totalmente cómoda para ser habitable, ciudad de 20 minutos, demasiadas cosas positivas que cuando los riocuartenses lo podamos poner en valor nosotros mismos, le vamos a dar otra todavía aceleración a esa potencia que tenemos. Sí, cuando hablamos del ecosistema educativo, tenemos que hablar de la erradicación de una universidad privada como es la Católica, pero además otra que ya adquirió un predio y también se va a radicar aquí. Dijiste 27.000 estudiantes, hay un universo, 27.000 estudiantes, quiere decir, estamos hablando de la población de Río Tercero, que es una de las ciudades pujantes, reconocidas entre Córdoba y Río Cuarto. Digo, no sé si lo estamos comprendiendo, no sé si lo estamos evaluando de la manera que tenemos que evaluarlo, con el impacto que representa que 27.000 almas decidan radicarse, estar aquí, venir, hacer el aporte, el gasto, todo lo que implica esa logística. Imagínate la cantidad de estudiantes que hoy eligen la ciudad de Río Cuarto, las propias universidades. Hoy nos dicen que se está dando un fenómeno que incluso habitantes de ciudades grandes empiezan a encontrar a Río Cuarto como una ciudad a venir a estudiar, digamos, por un poco salir de esta rutina de ciudades grandes e inseguras y venir a ciudades de este perfil. Imagínate la potencia de 27.000 talentos en el futuro aportando ideas y desarrollo en la ciudad de Río Cuarto. La verdad que si tenemos un presente próspero, entendemos que el futuro todavía va a ser muchísimo mejor todavía. Bueno, ¿qué queda en la agenda? Porque estamos terminando julio y ya parece que a agosto lo tienen totalmente armado en función de distintas actividades, viajes, proyecciones, y de acá para fin de año, porque acá se acelera, el segundo semestre siempre acelera. Nosotros tenemos, bueno, ya pronto tenemos la Semana Actech, un evento insignia de este ecosistema. Tenemos actividades previstas con el circuito de emprendedores. Queremos que los emprendedores que han pasado por las escuelas de negocios que la MUNI junto con el CES y la universidad han impulsado, hoy tengan una cercanía dentro de los barrios y puedan acceder desde un lugar mucho más cómodo. Tenemos para trabajar en esta atracción de empresas. Vamos a recibir un montón de empresas para el evento de la Rural que va a ser en septiembre, y tenemos una mirada de poder sentarnos con todas esas visitantes y proponerles que se instalen en la ciudad de Río Cuarto y encontrar cuáles son los puntos en común y los requerimientos que tienen para poder instalarse en la ciudad. Queremos ampliar ese ecosistema, tenemos una misión comercial también para el sector de nutrición animal. Tenemos mucho más actividades para hacer con la vinculación de la academia y la industria, en lo que tiene que ver con lo que se llama innovación colaborativa. Estamos atrás de poder impulsar la radicación de grandes eventos con grandes productoras para que la ciudad tenga otro movimiento cultural y artístico y la acompañe el movimiento deportivo. Bueno, sí, tenemos una agenda nutrida y bueno, esperemos no cansarnos y poder seguir trabajando en eso. El debate por el futuro del funcionamiento de la terminal de ómnibus en Río Cuarto forma parte de la entrevista que hicimos con el concejal por el oficialismo, Augusto Lago. Estuvimos haciendo un repaso de cómo se estuvo tratando el tema durante las distintas etapas de debate y también, por supuesto, cuáles son las expectativas a futuro en función de que hay que encontrar una solución definitiva a una problemática que involucra a todos aquellos que son usuarios de transporte de mediana y larga distancia en nuestra ciudad y la región. Así es, primero en el estudio, en el consejo ya habíamos tenido una entrevista, pero sí la primera vez aquí en su casa. Momento difícil que se presta para algunas confusiones, un tema que siempre ocupa la atención. El servicio de la terminal es privado, entonces a partir de ahí
se producen algunas circunstancias muy puntuales, muy específicas, pero ayúdanos a entender por dónde pasa el problema que ocupó estas semanas de debate. Bien, el sistema, digamos, de terminal, se sabía que este servicio tenía un plazo de vencimiento dado para el año 2024, el cual se prorrogó por 6 meses, el cual contó esa prórroga con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas de Río Cuarto y una mesa que se había establecido de diálogo entre los presidentes de bloque y quienes están a cargo del servicio, ¿no? Ahí, bueno, fueron arribando a conocer de primera mano cuál es la situación que está atravesando hoy el transporte de pasajeros de media y larga distancia, que uno no puede desconocer cómo ha cambiado esta dinámica, es decir, hoy en día es muy común sacar un pasaje por el celular, no Sí, ir por las hasta plataformas. hasta la boletería. Por allí nos ponemos de acuerdo con algún conocido y en vez de tomarnos un colectivo, nos vamos en el auto de uno y repartimos los gastos. Lo mismo pasa con el transporte aéreo low cost. Bueno, son todas dinámicas que han cambiado la forma en la cual uno se transporta. Me acuerdo, años atrás, era de tomar el Chevalier por la noche para llegar a Buenos Aires, estar en una reunión y ya después pegar la vuelta para aquí, para Río Cuarto, y hoy con las plataformas virtuales nos permite estar en el momento en otros lugares. Bueno, eso es justamente lo que hoy atraviesa esta problemática de la terminal, con lo que eso conlleva también aquí en Río Cuarto, que a diferencia de la gran mayoría de los municipios de Argentina, esta terminal está en manos de una empresa. En otros lugares se da que el municipio es quien tiene a cargo este servicio. Viendo las aristas, las posibilidades que había o no, hoy que el municipio se haga cargo de la terminal o abonar un alquiler correspondiente a donde está emplazada hoy la terminal es totalmente un precio que se aproxima a los 120 millones de pesos. Entonces, era muchísimo gasto que tenía que hacer el Estado para hacerse cargo de lo que tiene que ver con el servicio de la terminal de ómnibus. Y la logística, además, ¿no? La logística, lo que tiene que ver, bueno, con los servicios propios de las plataformas del transporte, la cuestión de búsqueda también de los empleados que hay que hacerse cargo, ¿no? Era complejo pensarlo, ¿no? Entonces se arribó a un acuerdo con el privado de la realización de un aporte de 18 millones para el sostenimiento de este servicio en nuestra ciudad. Y con el compromiso de establecer una mesa amplia de las instituciones de la ciudad, de la academia, para pensar durante este proceso de qué manera vamos a tener o vamos a, de acá a un tiempo, a seguir con este servicio de la terminal de ómnibus. Es decir, yo creo que los propios cambios que ha atravesado el mundo y este servicio en particular de transporte nos lleva a repensar. Este pensamiento nunca ha sido mezquino, es decir, no solamente el Ejecutivo es el que va a tomar la decisión. Siempre fue una mesa amplia, en un primer momento eran los presidentes de bloque, en conjunto con los empresarios de la terminal, y ahora esta mesa entendemos que debe ser ampliada justamente por la dinámica propia que va teniendo el transporte. Escuchamos muchas versiones, nos hacemos muchas preguntas, vemos un montón de planteos, algunos basados en alguna lógica que hace un aporte positivo y otros con la típica especulación de la política. La primera cosa que escuchamos es cómo se durmieron, por qué no lo trataron antes, por qué dejaron que lleguen las instancias hasta este momento en el que hay que, como única salida,
tener este aporte, este subsidio o la forma o la definición técnica que se le haya dado para que precisamente todo continúe como está. Se durmieron. Yo la Fue verdad es así, que no hubo debate previo. hubo debate previo. En esto, como anteriormente te mencionaba, la mesa que estaba prevista y que se reunió con el empresario y con los presidentes de todos los bloques, es decir, cada bloque integrante del Consejo sabía de primera mano el estado en el cual se encontraba la terminal y qué decisiones se podían llevar a cabo o no para una solución. Después muchos también cuestionaron esto, ponen parches, piensan al corto plazo, y yo ahí lamentablemente les tengo que decir, se está llevando a cabo la obra más grande, obra pública más grande del país, aquí en nuestra ciudad, con lo que eso implica lo que es la obra de la circunvalación. Si fuéramos un gobierno municipal que piense en el corto plazo, yo le puedo asegurar, Gustavo, que le hemos dicho al gobernador, despreocúpese, denos la mitad de esa obra y asfaltamos todo el barrio Banda Norte y Alberti. Pero no, pensamiento a largo plazo, con lo que tiene que ver con el anillo de la circunvalación y en virtud de eso, todas las transformaciones que se vienen a nivel productivo, de seguridad vial. ¿Cuántas veces hoy tenemos que lamentar en algún cruce con la ruta algún tipo de accidente? Bueno, ese fue el pensamiento a largo plazo que se tuvo. Y justamente a pensar en largo plazo, obras de tal magnitud, también hay que repensar de qué manera vamos a concebir el transporte de larga y media distancia. Entonces, entre esas críticas, creo que con los hechos, y que es totalmente palpable la obra de la circunvalación, es que uno puede demostrar que no hay un pensamiento a corto plazo, porque hubo la decisión tanto del intendente y del gobernador de decidir apostar a la obra de circunvalación con todos los beneficios que eso trae para nuestra ciudad y la región. Además cambia la idiosincrasia, la fisonomía, el funcionamiento, la operatividad. Pensar ahora en una terminal metida en el macrocentro de la ciudad, sin lugar a dudas con ese escenario, puede modificar las demandas también por parte de los usuarios. Imagino que además a eso hay que incorporarle la nueva realidad de consumo del servicio. ¿Va por ahí el pensamiento? Sí, el pensamiento justamente es de ir conociendo más aristas de que la propia dinámica va llevando, ¿no? En esto que voy a decir recién, se dejaron estar, pero las propuestas también de la oposición empezaron a aparecer hace 10 días. No es que tenían pensado la terminal, de qué manera un proyecto superador de lo que hoy se pudo arribar. Entiendo yo porque justamente estaban en esta mesa donde participaban todos, ¿no? Pero sí hay muchas aristas de las cuales es necesario contar con las experiencias en otras ciudades, con qué establece las universidades de aquí de nuestra ciudad, qué pueden aportar a esta discusión en virtud de que grandes de los usuarios que hoy tenemos aquí de la terminal son los estudiantes, ¿no? Entonces, uno considera que esta solución que se ha conseguido los votos en primera lectura, ¿no? Para lo que respecta a la terminal, implica un esfuerzo de toda la comunidad de Río Cuarto para arribar a tratar de conseguir lo que sea más adecuado en virtud de la dinámica propia que va teniendo el transporte y que seguramente sea un camino en el cual vayan surgiendo nuevos obstáculos en virtud del avance que está teniendo la tecnología y la nueva forma de encontrarnos por parte de los ciudadanos, ¿no?
Los cordobeses nos capacitamos para crecer. Ya podés inscribirte en Córdoba Me Capacita, el programa de formación profesional que potencia tus oportunidades laborales. Hay más de 2.200 cursos presenciales en 293 localidades de toda la provincia, además de una amplia oferta virtual, y son totalmente gratuitos. El gobernador Martín Yarlora lanzó la edición 2026 con propuestas que abarcan desde oficios tradicionales hasta sectores de la nueva economía, con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación Provincial. Informes e inscripciones en la página oficial de Desarrollo Social y Promoción del Empleo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. 100 cuadras de pavimento. En el marco del plan de 100 cuadras de pavimento, continuamos avanzando los trabajos de hormigonado en distintos sectores de la ciudad. Barrio Alberdi, Fénix, Calle Segurola y Lorenzo Suárez de Figueroa forman parte de los frentes activos donde las obras muestran importantes grados de avance, mejorando la conectividad y la circulación para miles de vecinos. Más infraestructura significa más desarrollo, más seguridad vial y mejor calidad de vida para cada barrio. Gobierno de Río Cuarto. Primero estás vos. Ana María Mattioni integra el Consejo de Administración de la Caja Provincial de Jubilados, que involucra a los arquitectos de nuestra región y de nuestra provincia. Hicimos con ella un análisis pormenorizado de cómo está desarrollando esta actividad en representación de los profesionales de la arquitectura. Por supuesto, referenciamos también todo esto en el marco de lo que fue nuestro programa especial cuando celebramos el Día del Arquitecto. Soy Ana María Mattioni, arquitecta. Pero me siento más cómodo con Ani Mattioni, porque es el acorte de Ana María y siempre me he identificado así. Elegí ser arquitecta porque me gustaba mucho siempre el dibujo, las matemáticas, y pensaba en esta línea, pero no estaba tan segura si en ciencias económicas o arquitectura, y a fin del 5º año de secundario hice un test vocacional y me dio arquitectura. Entonces fui más feliz, digamos, en elegir arquitectura. Estudié en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, porque al estar en Isla Verde nos quedaba mucho más cerca ir a estudiar a Rosario que a Córdoba. Son 200 kilómetros contra 300 kilómetros. Entonces, para nuestros padres siempre era más fácil y más cerca por las relaciones familiares también hacia Rosario. Y nací en Rosario. Bueno, llegué a Río Cuarto por mi marido, mi actual marido, Roberto Seiler, que él estuvo primero con el comienzo de la universidad como docente, y nos casamos 2 años después, en el 1975, y allí vine a vivir acá. Así que todo mi trabajo profesional ha sido siempre en Río Cuarto. Bueno, fue difícil interactuar en la sociedad riocuartense, que es un poco cerrada, y lógicamente los dos no éramos de Río Cuarto, entonces me fue difícil, él no, porque estaba en la universidad y era su trabajo, pero para mí fue más difícil. Pero bueno, a lo largo de los años me fueron conociendo, quizás un poco más por él, en cuanto que es un hombre de trayectoria pública, y entonces me ayudó en ese aspecto también. El hecho de ser mujer, yo no sentí ningún problema por el ser mujer. Al contrario, siempre tuve un albañil, tuve mucho tiempo, trabajé mucho con un albañil, y entonces nos respetábamos mucho. Sí tuve problemas una vez en la EMOS, donde yo tenía mi primer bebé, y el señor me dijo: a las 7 de la mañana en la obra le doy la conexión de agua.
me lo hizo así creyendo que yo no iba a poder ir, porque sabía que había tenido un bebé muy pronto. Yo a las 7 de la mañana estuve en la obra y el señor no apareció. Entonces me fui a la EMOS después de haber esperado 1 hora y allí descargué toda mi furia y me conocieron. Mi actividad en la vida profesional siempre fue en forma independiente. Nunca fui empleada ni estatal ni de ningún tipo. Ejercí mi profesión totalmente independiente, excepto los años que estuve viviendo en Estados Unidos, 4 años y medio. A mí me gustaba mucho diseñar, por supuesto, lo fundamental, el diseño, y la obra también me encantaba. Lógicamente que hay obreros o circunstancias como los carpinteros que no nos cumplen, entonces ahí uno se ponía un poquito nervioso con el comitente que no podía cumplir, pero siempre la obra me encantó. Iba siempre 3-4 veces por semana a la obra, no la dejaba nunca. Y en cuanto a diseño, casi que me gusta más la remodelación, el cambiar algo que ya existe y no funciona para una familia o para una familia generalmente o para un negocio, transformarlo o en vivienda o a negocio, o transformar la vivienda para que funcione la nueva familia que ha comprado una vivienda. Eso me encanta, más casi que tener una obra de cero. Cuando inicié mi profesión, el Colegio de Arquitectos todavía no existía y estaba el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de la provincia de Córdoba. Un ente burocrático, bueno, como toda entidad, lógicamente. Y yo me fui en el año 79 hasta el 83, que volvimos. Y cuando volvimos había toda una movida de la Sociedad de Arquitectos en la cual se estaba ya comenzando con la idea de un colegio y independizarnos de ese consejo de tantas profesiones. En el año, no recuerdo bien, pero creo que en el 86 o 84, 86, se formó el Colegio de Arquitectos y bueno, Adrián Tonelli fue el primer presidente. Y de ahí me fui vinculando y estuve en varias conducciones de la comisión directiva como vocal, como revisora de cuentas, varias veces fui vocal. Y era un momento de dispersión en cuanto a que había que dividirse entre la familia, los niños que recién eran pequeños y tener tiempo para las reuniones de comisión directiva, para trabajar en el colegio, en fin, fueron momentos de mucho trabajo y además el trabajo profesional, el trabajo de ama de casa o de mantener a los niños pero bueno, también había otra energía, éramos jóvenes. Pasaron los años y bueno, un poco me alejé del colegio, no por ningún problema, sino la vida nos va llevando a otras situaciones y ya llegó la época de que los años pasan y tuve como un descontento con la parte del trabajo de las presentaciones en el municipio, en la municipalidad. Cada vez trabajé 30 años con las mismas presentaciones, de la misma forma, y por distintas razones ajenas a nuestra profesión, simplemente problemas de la administración municipal, se fueron agregando cosas, haciendo hacer más trámites a nosotros los profesionales que antes no hacíamos porque los hacían internamente ellos. Entonces era una burocracia que me molestó mucho y ya estaba en edad de poder jubilarme y decidí jubilarme. No me molestó porque me molestaba justamente
esa situación de trámite que hoy ya no existe porque todo va siendo digital y es distinto. Quizás ha sido el quiebre entre una forma de trabajar y la otra, y en esa transición fue mi decisión de la jubilación. Así que empecé a disfrutar un poco más la vida, viajar, disfrutar los nietos, la familia, en fin, comenzó el disfrute, el disfrutar la vida. Los cordobeses nos capacitamos para crecer. Ya podés inscribirte en Córdoba Me Capacita, el programa de formación profesional que potencia tus oportunidades laborales. Hay más de 2.200 cursos presenciales en 293 localidades de toda la provincia, además de una amplia oferta virtual, y son totalmente gratuitos. El gobernador Martín Yarlora lanzó la edición 2026 con propuestas que abarcan desde oficios tradicionales hasta sectores de la nueva economía, con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación Provincial. Informes e inscripciones en la página oficial de Desarrollo Social y Promoción del Empleo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Cuánto tiempo? Hoy sí. ¿Viniste sola? No, con las chicas. Hola, ¿todo bien? No, digo, ¿dónde dejaste a los chicos? ¿En el campo? Ay, no me digas, qué divino tu marido, ¿cómo te ayuda? Una suerte tenés. Comentarios como estos refuerzan la idea de que las tareas de cuidado son una responsabilidad asociada a lo femenino. Sí, es para tanto. Campaña de prevención de las violencias por motivo de género. Gobierno de Río Cuarto. Consejo Deliberante de Río Cuarto. Todas las voces. Hasta acá esta edición de La Ribera Televisión. Es para nosotros un placer cada semana encontrarnos con ustedes. Los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad. Se registren en nuestra página web, lariberaweb.com. También activen la campanita y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y nos sigan a través de nuestras redes y plataformas. Como siempre, un placer estar acompañando cada semana esta propuesta periodística. Nos vemos dentro de 7 días.